del debate en la mesa redonda con el amigo el doctor Aurelio. Entonces, ¿en dónde estamos? He escuchado con atención al ministro, al comentarista, y me sigo haciendo preguntas, y probablemente el doctor Aurelio Suárez tendrá la... ¿Por qué los gobiernos no dicen la verdad? No, así nos podríamos poner de acuerdo. Pero lo que pasa es que uno comienza diciendo, pero es que este mundo que están presentando los funcionarios del gobierno no es la realidad. Entonces estamos en una dicotomía total. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa de las transferencias regionales. ¿Qué pasó con las transferencias regionales? Mire, el avance social más importante de los últimos 50 años fue la inclusión de los derechos fundamentales de la educación y la salud y otras cosas que se anunciaron pero que no se hicieron en la Constitución. Pero ese fue el avance constitucional, el avance social más importante. El derecho fundamental a la educación y a la salud establecido en la Constitución. Y más aún, la Constitución avanzó no solamente en el discurso, no solamente en la definición, sino en la materialización de los derechos de la salud y la educación. Primero, a través de la tutela. Por medio de la tutela, los ciudadanos pueden hacer valer los dictámenes de la Constitución, y así se ha hecho en salud, se ha hecho en educación. La otra materialización importante de los derechos fundamentales de la Constitución está en el artículo 356. El artículo 356 de la Constitución fue el aspecto más importante, porque allí el derecho se pone en plata. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice, en forma explícita, que desde el momento en que se publique la Constitución, la participación de las transferencias regionales en salud y educación aumentarán progresivamente hasta atender adecuadamente las necesidades. Ese es el artículo 356 de la Constitución. Ese fue el aspecto más importante del consenso constitucional, pues ese derecho, esa materialización se modificó. Ese fue el gran compromiso de la Constitución de 1991. ¿Y qué tiene usted? Que la administración Santos, cuando él era ministro de Hacienda de Pastrana, la modificó, la violó, de manera que ese derecho a que los recursos de la educación y la salud crecieran por encima del Producto Nacional se suspendió y se cambió por otro en el cual los gastos de la educación crecen por debajo del Producto Nacional. Aquí no estoy hablando de ficción, esta información la ha divulgado muy bien PECODE, y si ustedes miran qué pasó entre el 2001 y el 2016, van a tener que los ingresos, que los gastos por estudiante y por usuario de la salud crecen sistemáticamente por debajo del ingreso per cápita. De manera
que lo que usted le da a la educación y a la salud por persona es menor que el ingreso per cápita. Entonces aquí usted tiene una negación del principio general del acceso a la educación. Usted está dando una educación de mala calidad porque los ingresos por estudiante crecen menos que el ingreso per cápita. Usted está dando una educación inferior a la que puede dar el sector privado. Entonces de allí la cifra tan aterradora. 1.3 billones es lo que asigna usted por estudiante de la educación. Con eso usted no va a lograr la calidad de la educación. Como muy bien lo decía mi antecesor, estamos ante un sistema segregado de educación de primera categoría para unos y de tercera categoría para otros y una mediana para otro grupo. Eso fue lo que se hizo. 1.3 billones. En cambio, a las universidades privadas, a través del programa Pilo Paga, pueden conseguir por estudiante 14 millones de pesos, únicamente con llenar una solicitud. ¿Ustedes creen que ese sistema en que le da a los niños una matrícula de 1.3 y le da a las universidades 14, obviamente para que se lo dé a estudiantes que lo merecen y que presentan los exámenes y que son convocados, etcétera? Eso está bien, pero es que eso no va a los estudiantes. De esos 14 millones de pesos, de esos 14 millones de pesos que recibe la universidad, al estudiante no le llega más de 2 millones de pesos en la educación. De manera que ese fue el sistema, se rompió en ese momento. Entonces el ministro nos presenta aquí unas cifras de los gastos en educación en el año 1900, en el año 2016 y 2015. Pues vamos a tener que en el 2016 el aumento del gasto del gobierno en educación es de 8.5%, menos que la inflación, menos que el crecimiento del Producto Nacional, de manera que cada vez tenemos menos recursos para la educación. Es que ni siquiera cubre este gasto el aumento de la inflación, que ya va en 8.5, de manera que seguimos con una estructura a todos los niveles en que el gasto por persona evoluciona por debajo del ingreso per cápita y de la capacidad promedio de la economía. Entonces nos quedamos en la primera parte. Claro, este avance de la Constitución fue muy importante, fue el gran compromiso social con los sectores menos afortunados de la sociedad. Fue el primer paso de la Constitución para ver si se construía una sociedad equitativa. Pues bien, a los 10 años de dictada esa Constitución, se modificó en forma radical. Luego de que durante 10 años tuvimos una ampliación de la cobertura educativa gracias al aumento de las transferencias regionales, eso se modificó drásticamente en el 2001 y entramos a un sistema educativo segregado en que los recursos por estudiante de la educación privada pública es menos que el crecimiento del ingreso per cápita. Sigo diciendo, fue un gran avance el derecho a la salud y la educación, pero ese avance finalmente los gobiernos lo resquebrajaron. Ese derecho que está en la norma 356 de la Constitución fue violado por todos los gobiernos que en 25 años siguieron la Constitución.
respetaron la Constitución en su punto fundamental. El otro punto, que también viene desde el comienzo de los derechos fundamentales, es que estos derechos fundamentales son incuestionables en el qué. Insisto, es el balance y es el avance social más importante de los últimos 50 años. Eso es incuestionable, pero lo truncamos a través de decisiones del Congreso y los gobiernos. Los mismos que aprobaron la Constitución, luego en los ministerios y luego en el Congreso de la República, violaron el avance más importante. Esto no se ha discutido. Esto el país lo dejó pasar sin mayor discusión. Entonces ahora que tenemos el postconflicto, uno dice, pero ¿para qué vamos a firmar todo eso si al año o al año y medio cualquier gobierno a través de un mico lo puede venir y modificar? De manera que este es una señal muy, pero muy complicada sobre el postconflicto. Eso que nosotros ponemos en el papel sí se va a ejecutar cuando los gobiernos tienen toda la capacidad para deformarlo. Bueno, el otro punto en que fallan los derechos fundamentales es en el cómo. Los derechos fundamentales eran un compromiso del Estado con la ciudadanía. Era una protección, era una protección coordinada, era una alianza entre los menos favorecidos y el Estado para hacer valer estos derechos fundamentales. Esto, ya señalado, se bloquea al cambiar el artículo 356 de la Constitución. Pero luego la ley 100, recién se crea la reforma constitucional. Establece que el camino para llegar a la gente con los derechos fundamentales es la privatización. Entonces se privatiza en la ley 100 la salud, se privatizan las pensiones. ¿Qué ocurre con eso? Que los recursos públicos que deberían llegar a los sectores menos favorecidos de la población se le entrega a agencias públicas con claros poderes monopólicos. ¿Qué es lo que ocurre? Una gran parte de los recursos de la salud se quedan ¿en dónde? Se quedan en las EPS. Una gran parte de las pensiones, que es uno de los derechos más importantes que tiene el trabajador, se pasaron al sector privado. De manera que antes teníamos un sistema público de pensiones en donde usted pagaba las mesadas de acuerdo, con los ingresos de los afiliados. Y como los afiliados crecían más rápidamente que la población, se llegaron a pagar pensiones hasta el 60% del ingreso, lo cual obviamente es justificable en los sectores menos favorecidos, en los grupos medios, pero obviamente es seriamente discutible en los grupos altos. Pero en todo caso, usted tenía un sistema pensional en donde usted obtenía una mesada equivalente al 60% del ingreso. Pues bien, con el sistema privado, una gran parte de esos recursos que le llegan los moviliza al sector financiero, de manera que hoy en día los pagos por concepto de pensiones no llegan a 20%. Entonces la diferencia entre el 60 y el 20% no resulta de una transformación del sector para hacerlo más equitativo, sino simplemente de que esos recursos que antes iban en su totalidad a los pensionados, ahora van en gran parte
sus mayores dimensiones al sector privado. De manera que noten que los recursos de la educación, a través del mecanismo de subsidio a la demanda, se quedan en las EPS, se quedan en los hospitales, se quedan en el sector privado. Lo que la gente recibe de esas cotizaciones en servicios efectivos no es ni la mitad. Y luego en las pensiones es igualito, clarísimo. Usted privatiza las pensiones, entonces lo que usted le daba antes de 60% a la gente, ahora le da únicamente 20%. No porque usted haya hecho el sistema más equitativo, sino porque se lo entregó al sector privado para que se y dentro del mismo orden de ideas de la salud y de las pensiones, se ha tratado de privatizar la salud. Este gobierno lo intentó por todos los medios en la primera administración y no funcionó gracias a la protesta de los maestros y estudiantes. Pero el intento de privatización de la educación se ensayó y se trató desde el comienzo de la presente administración. Pues bien, no lo consiguieron gracias a la reacción de los estudiantes y los profesores. Pero miren que se los acabaron metiendo por la puerta de atrás. El sistema del Pilo Paga es un mecanismo que es plenamente justificable para los estudiantes. ¿Qué mejor que darles la mejor calidad a los estudiantes a través de cualquier procedimiento que se implique? Pero es que, señores, no hay ninguna garantía de que las universidades privadas den mejores servicios que las públicas. En los exámenes se cae. En los exámenes saber se encuentra que el desempeño de las universidades públicas líderes de Bogotá y de las regiones no dan resultados muy distintos a la privada. De manera que si usted le da un subsidio al estudiante, en términos académicos, físicos, en cierta manera recibe lo mismo por un lado. Pero aquí salimos de nuevo del subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda. Entonces, en el mecanismo del Pilo Paga, los estudiantes favorecidos en los exámenes que cumplan con los requisitos del Ministerio de Educación tienen acceso a la universidad que ellos escogen. De manera que el estudiante ingresa a la Universidad de los Andes o a la Universidad Javeriana. Tomamos el caso de la Universidad de los Andes, muchas veces con matrícula de 14 millones de pesos, cuando ese mismo servicio lo prestan las universidades públicas por 2 millones de pesos en el salario. Entonces es un subsidio que llega a las universidades, que se lo apropien y que el estudiante no gana mucho más, porque estos estudiantes pinos, dado su gran capacidad cognitiva, están en condiciones de ingresar fácilmente a la universidad pública. Y si no ingresan a la universidad pública y usted les da el subsidio, en este caso no valdría 14 millones de pesos por semestre, sino 2 millones de pesos por semestre. De manera que aquí tuvimos otra desorganización. Y es que el sistema de participación, de darle prioridad a la educación primaria y secundaria y darle un tratamiento más favorable a las regiones más atrasadas, se trunca y luego se deforma totalmente cuando la administración de estas necesidades fundamentales se entrega al sector privado a través de subsidios de demanda
por ese mecanismo, estos recursos que el ministro decía que se le entregan a la educación, se les entregan a los estudiantes, eso no es verdad. Una gran parte de estas cifras, probablemente la mitad, se queda en los organismos privados. Eso es cierto en la salud, eso es cierto en las pensiones. Y va a suceder con la educación pública. ¿Qué pasa en este momento con las universidades? El gobierno le da a las universidades públicas un subsidio por estudiante que da una cuantía global del orden de 4 billones de pesos anuales. Pues bien, este subsidio de 4 billones de pesos que sostiene una cobertura de más de 1 millón de estudiantes, en 5 años va a ser similar a los recursos destinados para el Pilo Paga, con la diferencia que los estudiantes en el programa Pilo Paga en 5 o 6 años no van a ser más de 100.000, no van a ser más de 100.000 estudiantes, cuando en la pública tenemos 1 millón de pesos, lo cual es lógico. Sí, el subsidio de la educación pública vale 2 millones de pesos por semestre, y el programa Pilo Paga significa matrícula de 14 billones de pesos. Estamos en una diferencia de 7 a 1, de manera que por este camino estamos privatizando la educación superior dentro de un mecanismo que llena de recursos y de ganancias a las universidades públicas. Ahora se dice privadas, ahora se dice no importa, le vamos a poner grandes impuestos a las fundaciones, que es el caso de las universidades, es el anuncio de la reforma tributaria. Pero ¿para qué les van a cobrar impuestos? Para sacarle los subsidios cuantiosísimos que les dan por otro lado. Ahí hay un juego un poco. De manera que esto nos ubica en donde estamos. Luego de todo este proceso que se inicia en la Constitución de 1991, ¿qué tenemos? Se hizo un avance muy importante en el qué de los derechos fundamentales de la salud y la educación. Sin lugar a dudas, con todos los problemas, esos avances significaron mayor acceso de esos servicios básicos a los sectores menos favorecidos. En muchos aspectos contribuyeron a reducir la pobreza de manera que tuvo beneficios importantes. Pero han podido ser mayores, han podido ser del doble si esta definición de la ley 356 no se hubiera suspendido y si la administración de los servicios básicos no se hubiera al sector privado. Pero en todo caso, desde el punto de vista filosófico, es un gran avance el hecho de que la gente tenga derechos indiscutibles y que pueda reclamarlos por la vía del presupuesto nacional o por la vía de la tutela. ¿Qué hay que hacer hacia adelante? La idea de la Constitución es que estos derechos fundamentales se ampliaran. Se arrancaba en salud, educación, luego se pasaba a los servicios públicos, el agua, la electricidad, el transporte, y luego se podía pensar también en extenderlo a la vivienda y qué tal al empleo mínimo, etc. Esa era la idea, esa era la gran planteamiento de la Constitución
distribución nacional. Aquí vamos a comenzar con muy poco, con la salud y la educación, vamos a comprometer el presupuesto y luego esperamos que esta idea se amplíe con mayores recursos, con mayores servicios fundamentales, con mayor calidad de la educación y de la salud, y obviamente eso no ocurrió en parte porque se truncó la idea de aumentar indefinidamente la participación a la salud y la educación, y también, ojo, porque se entregó la administración de los servicios fundamentales de la economía al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hacia adelante? Hay que hacer valer estos derechos fundamentales, pero hay que decir claramente que esto es insuficiente, que esta participación de la salud y la educación, que da para el caso de un estudiante un costo de 1.4 millones, es totalmente insuficiente, y más que un esquema de inclusión social, es un esquema de segregación, porque estamos propiciando un sistema de educación pública de bajo costo frente a gastos monumentales del sector privado en la educación. De manera que estamos manteniendo la estructura de hace 200 años de educación de calidad para la élite y educación de tercera para el resto de la población. Entonces, pero ojo, esto no es suficiente tampoco. Este camino de los derechos fundamentales ayudó a bajar la pobreza, a elevar el bienestar de los más pobres, a darles acceso a lo mínimo, pero eso no es suficiente. El país tiene una de las distribuciones de ingresos más inequitativas del mundo, y eso no lo vamos a resolver con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales nos prestan un gran servicio para reducir la pobreza, para darle lo mínimo a los sectores más necesitados, pero no nos resuelven el problema grande de la distribución del ingreso, que se origina en las altísimas rentabilidades del capital, en la represión del salario y en la gran segregación de la organización política de la nación. De manera que ahí es donde estamos. Avanzamos acá, alguito, pero eso no es suficiente. Si ustedes van a mirar qué pasó en los últimos 15 años, en los 15 años que siguieron a la Constitución Nacional en materia de distribución del ingreso, el fiasco es monumental. El coeficiente de Gini hace 25 años era del orden de 0.45, 0.46, hoy en día es de 0.50. ¿Qué pasó? Bueno, que durante estos 25 años, a través del modelo neoliberal, a través del manejo presupuestal, a través de las privatizaciones, configuramos una sociedad en donde las rentabilidades del capital son muy superiores al crecimiento económico y a los ingresos del trabajo. Y luego, para completar, tenemos una estructura fiscal altamente inequitativa. Es una estructura fiscal basada en impuestos indirectos como el IVA, que recaen en una mayor proporción en los sectores menos favorecidos de la población. Desafortunadamente, el primer regalo que nos va a hacer el gobierno en lo que queda del año es una reforma tributaria basada en el 80% del IVA, que es un gravamen que recae fundamentalmente en los sectores pobres. Si usted quiere avanzar en la distribución del ingreso, necesita una política abierta para elevar el ingreso del 40% más pobre, en particular de los trabajadores informales. Eso se puede hacer con un sistema fiscal altamente progresivo, con impuestos al patrimonio, con impuestos
a la renta. Y si usted hace eso va a tener problemas que los puede contrarrestar si usted le exige al capital mayor ahorro y mayor inversión. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Tenemos una sociedad, los sectores que más ganan, que más podrían contribuir a la formación de capital y a la colocación de trabajadores, no lo hacen porque tienen niveles muy bajos de ahorro. El ahorro del capital en Colombia es muy inferior al de los países asiáticos y al de otros países de América del Sur. Pues bien, ahí tenemos una gallinita que nos puede servir para cambiar esta sociedad. Pero ojo, necesitamos una teoría correcta. Los derechos fundamentales están ahí, hay que avanzar, pero por ese lado no vamos a llegar, por ese lado es insuficiente para cambiar la estructura tan desigual de la sociedad colombiana. Para hacer esto necesitamos movernos hacia una organización económica que limite las grandes oportunidades del capital, un sistema tributario altamente progresivo y un sistema financiero que le exija al capital una elevada contribución al ahorro. Pues bien, este es un poco la reflexión que me surge de las ideas de esta convocatoria sobre las transferencias regionales. Creo que el tema es el más importante en materia económica y social. Creo que está maduro para enfrentar el postconflicto, pero desde luego tenemos que aprender del pasado. Lo que hicimos en el pasado a través de los derechos fundamentales, que fue una reforma acertada, indiscutible, se quedó a medias del camino, se le frustró, se le resquebrajó su elemento fundamental, que era la financiación, y luego se le entregó la administración a los entes privados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir avanzando con los derechos fundamentales, pero con un sistema administrativo del Estado. Necesitamos continuar con los derechos fundamentales, ampliándolos a otros servicios. De manera que ahí tenemos un mecanismo muy poderoso para reducir la pobreza y elevar el bienestar de los más pobres. Pero ojo que eso no es suficiente para conseguir una sociedad equitativa. Para lograr una sociedad equitativa necesitamos otro modelo, un modelo que limite las enormes ganancias del capital, un modelo que acepte la progresividad del sistema fiscal y luego de una organización severa que le imponga al capital niveles adecuados de ahorro para que este capital realmente signifique empleo y bienestar para toda la población. Muchas gracias.